Ahí estamos grabando. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es el tema de sistemas trifásicos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para ir Profe, mostrándoles este PPT que he ido mejorando un poquito. profe, Dígame. desde aquí ya es parte de lo que sería como la prueba 3, ¿cierto? Exactamente. Esto Ya, sería la prueba gracias. de la prueba 3. Ya, Así es. La materia de la prueba 2 es corriente alterna y termina con corrección de factor de potencia. Eso es lo último. Lo último que vimos en la última clase. Bueno, voy a colocarla así. Entonces, muy rápidamente, nosotros en Chile tenemos prácticamente 4, casi 5 formas de generar energía eléctrica. Esto es para conocimiento general. Lo primero es la generación de energía hidroeléctrica a través de el uso de embalses con agua, o bien la que se denomina hidráulicas de pasada, que es tomar un brazo, un pequeño parte de un brazo de un río, generar energía eléctrica y devolver el agua al río. Entonces ahí se ocupa muy poca agua. En cambio, en el caso del embalse, eh, el cambio medioambiental es bastante más grande, porque habitualmente estos embalses se construyen entre dos cerros grandes para poder acumular mucha agua. Poca agua no es posible mucho. Entonces y se obtiene aquí la energía primaria, es la energía potencial y la energía cinética del agua. Eso son lo que usamos para poder generar energía eléctrica. Después tenemos la otra forma, la otra forma de generación de energía es a través de la generación térmica, que básicamente se obtiene energía eléctrica a través de la combustión de combustibles fósiles, la quema de combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón. Es altamente contaminante. El Estado tiene un programa de que desaparezcan las centrales térmicas de aquí al 2050, eh, y se reemplacen por centrales no contaminantes, por un lado. Lo que pasa es que hoy día nuestro país tiene más del 50% de la matriz energética sobre la base de energía térmica. Es decir, hoy día dependemos fundamentalmente de la energía térmica. Nuestro consumo de energía eléctrica es el 54%, si mal no recuerdo, es térmico. Después tenemos las nuevas que han ido apareciendo, la energía eólica, que es la energía obtenida por la fuerza de los vientos, que las primeras partieron con estas aspas tipo, eh, eh, digamos, hélices de avión. Hoy día han ido migrando, hay otros sistemas como este que se muestra acá, eh, porque a medida que son más grandes las centrales, hay mayor cantidad de centrales y son más altos las torres, las aspas son más grandes, y habitualmente esto, la gente medioambientalista ha dicho que mata pajaritos. Normalmente están en el tránsito de aves migratorias, entonces, y las aves no ven estas aspas. Entonces ahí se han producido serios problemas. Por lo tanto, han ido migrando a estas otras formas de ambientación eólica. Y la energía solar propiamente tal, o fotovoltaica, que es energía obtenida por la radiación del sol, que hoy día se ha ido extendiendo prácticamente todo el país. En la zona norte han ido creciendo mucho estas centrales en distintas formas, no es la única forma del panel solar. Hay otros modelos. Esas son básicamente las 4 que tenemos hoy día, pero también tenemos hoy día geotérmica en nuestro país, que es energía obtenida de eh, la temperatura interna de nuestra Tierra, a través de volcanes, geysers o termas. De ahí saca calor y entonces se obtiene vapor, y ese vapor permite mover turbinas. Hay otra forma que las mareomotrices, que no tenemos en nuestro país porque la diferencia de los niveles de marea es muy baja, pero sí existe en otros lugares del mundo, que básicamente lo que se hace es que se hace un embalse en la tierra, y cuando la marea es alta, el agua del mar entra al embalse, y cuando la marea es baja, el agua que está almacenada en la tierra sale del embalse y se va al mar. Entonces podemos tener generación por las dos vías, cuando el agua entra a la tierra o cuando el agua sale hacia el mar. Esa es marea motriz, pero requiere un cierto nivel de diferencia de altura en las mareas. También tenemos estas ondimotriz, que hay muchas que se han ido apareciendo, no son grandes cantidades de generación de energía, pero hay que es la energía producida por las olas, y básicamente por la ondulación de las olas.
Eh, nosotros en Chile no tenemos, hay una serie de otras centrales como esta que se ve aquí al lado, por ejemplo, que fue una idea que se pensó colocar debajo del puente Chacao, del canal de Chacao, que es colocar turbinas como eólicas, pero que son movidas por la fuerza del agua, por las corrientes marinas. También hubo una oposición ahí respecto del tránsito de migratorio de peces, y que podrían morir a raíz de quedar atrapados en estas turbinas. Así que por lo que yo entiendo, el puente sobre el canal no va a tener esto, porque la idea era poner debajo del puente en el agua, era esto y había una buena posibilidad de generar energía eléctrica. La que sí está floreciendo bastante en nuestro país es la biomasa, que es la energía obtenida de dos formas. Eh, por el gas butano que se produce en la biomasa después de la descomposición en biodigestores, o bien por la quema directa de la biomasa. Quemar la biomasa produce temperatura, la temperatura calienta agua, el agua se transforma en vapor y con el vapor se trabaja. Entonces hay dos formas de obtener biomasa. Hoy día se está incentivando mucho el uso de esto. Entonces nosotros en nuestro país tenemos hidráulica, térmica, solar, eólica, tenemos fotovoltaico, tenemos geotérmica una o dos y tenemos algunas de biomasa que son pequeñitas. Hoy día se está promoviendo mucho el hecho de generar eh, energía eléctrica en pequeñas cantidades, en centrales en pequeñas cantidades. Todas ellas producen, o la mayoría de la energía eléctrica que se produce se hace a través de un equipo que se denomina un generador eléctrico. El generador eléctrico básicamente es una serie de bobinas o espiras que le llamamos nosotros, que están inmersas en un campo magnético. Entonces, a medida que las espiras van cortando las líneas de flujo del campo magnético, entonces se induce en la bobina, se induce una corriente y ahí tenemos generación de energía. Eso es este fenómeno se tradujo en una ley que es la ley de Faraday. Entonces, la ley de Faraday indica que a medida que es mayor la cantidad de espiras que tenga la bobina, manteniéndose el campo magnético constante, entonces yo tengo mayor cantidad de energía generada. Entonces se aprovecha eso. Ahora, inicialmente los generadores en la parte del rotor, la parte que se mueve, tenía las espiras, pero el gasto energético para moverlo, para sacarlo de la inercia era muy alto. Entonces se decidió hacer un cambio, mover el campo magnético y mantener las espiras fijas, porque en definitiva lo que dice la ley de Faraday es que el movimiento relativo entre el campo magnético y las espiras, no dice que sea uno o el otro. Entonces lo que tenemos hoy día es una situación como esta. Tenemos básicamente tres grandes bobinas, independientes cada una de ellas entre sí, y un campo magnético que gira. Entonces al girar el campo magnético, las espiras igual van cortando líneas de flujo. Aquí está haciendo una imagen, y lo otro que se hace es que cada una de estas espiras, pues, fíjense que está la espira U, X, Y, B, Y y W, Z. Estas espiras están físicamente dispuestas a 120 grados, con lo cual se logra que un sistema trifásico que corresponde a tres fuentes sinusoidales, un poco lo que se está mostrando aquí, pero el giro está en otro sentido, ¿no? Lo que tenemos que se generan dos tipos de secuencia, una que se denomina ABC, en donde tenemos primero aquí, por ejemplo, la espira azul, que genera energía, 120 grados después empieza a generar la espira roja, si partimos desde cero, y 120 grados después se empieza a generar la espira verde. Entonces están desfasadas 120 grados entre ellas. Y eso es lo que empieza a ocurrir. Entonces cuando tenemos la secuencia que espera, aparece primero la fase A, luego la fase B y luego la fase C. Nosotros le llamamos secuencia positiva, y cuando tenemos la presencia primero de la fase C, después la B y la A según el giro, pues nosotros lo encontremos, tenemos una secuencia que le vamos a denominar secuencia negativa. Este dato lo conocemos porque es parte de los giros de los generadores de las centrales. Entonces, de esa manera nosotros tenemos producción de energía eléctrica en nuestro país. Ahora, como nosotros trabajamos con fasores, estas espiras que están en movimiento, estas fases que están en movimiento, las vamos a denominar fasores, y para poder referirnos a ellas vamos a fijar una de estas fases en un ángulo cero, y fijando una, las demás van a quedar fijas.
Y para todos los efectos de lo que vamos a hacer en este curso y en este apunte, vamos a fijar en cero el voltaje, el B sub B. O sea, la fase B la vamos a, vamos a asimilar de que está en 0 grados, de forma tal de que todas las otras las vamos a ir refiriendo sobre ella. Eso significa entonces que el fasor de la fase B lo fijamos aquí en 0 grados, ¿ya?, en nuestra referencia. Y como la fase A pasaba antes, entonces aquí dibujamos la fase A, que va a estar anticipada a la fase B. Recuerden que el giro es en el sentido antihorario. Entonces la fase A pasa 120 grados antes que B, y la fase C va a pasar 120 grados después que B, o 120 grados también desfasados desde A. Entonces, este va a ser, si el giro es en ese sentido, vamos a tener secuencia positiva. Entonces pasa la fase A, luego la fase B y luego la fase C. En ese sentido de giro. Ahora, si yo tomo esta fase A y la traslado al extremo, a la flecha de la punta de la flecha de la fase B, y la fase C la traslado a la cola de la fase B, esto, ahí, y luego traslado a la otra ahí, tengo aquí una especie de triangulito. Y fíjense ustedes que aquí se me forma, aquí en este sector de la fase B, una fase que yo le puedo llamar entre el punto C y el punto B. Entonces, para eso nosotros vamos a definir cuál es la nomenclatura que vamos a utilizar. Entonces, vamos a tener un fasor como este, por ejemplo, en donde vamos a tener el punto C y el punto B, y vamos a asumir arbitrariamente que el extremo, la punta de la flecha es el de mayor potencial y la cola de la flecha es el de menor potencial. Esa es una norma que se ha establecido, ¿ya?, en la convención, y por lo tanto a este vector o a este fasor nosotros le vamos a llamar B sub BC, ¿ya?, en donde la primera letra indica el mayor potencial, la segunda letra indica el menor potencial. Pero vamos a entender de que B sub B es de mayor potencial que B sub C. Entonces, con esta nomenclatura, nosotros vamos a establecer cuáles son los ángulos que tienen la secuencia de estas fases en esta secuencia positiva, porque pasa a primero, después B y después C. Entonces, que podemos ver de que el B sub BC lo vamos a denominar un B sub L, por ahora entiéndanlo por favor como un voltaje de línea o entre líneas, que son los extremos de las líneas, después voy a explicar cuál es la diferencia entre eso, y el ángulo es de 0 grados. Luego vamos a tener el voltaje AB, ¿ya?, que sería esta flecha. El voltaje AB, como tienen la misma magnitud, porque esa es la característica que tienen, que las magnitudes son iguales, la misma magnitud, el ángulo va a estar dado por 120 grados, y finalmente la fase B sub CA, que va a tener la misma magnitud que los dos anteriores y un ángulo de 240 grados. Esto es lo que vamos a denominar nosotros la secuencia positiva. Estos valores, estas formas de escribir estos voltajes, lo vamos a mantener siempre constante cuando es secuencia positiva. Ahora, fíjense que yo puedo colocar un punto central aquí en este triángulo, y de ese punto central unir las fases A, B y C. Por ejemplo, es ahí, ahí y ahí. Entonces voy a tener ahora otras fases, otros voltajes, que aquí le voy a llamar B sub AN, que si ustedes se fijan, el dibujo ya me indica que este voltaje es menor que el B sub AB o cualquiera de los otros. Entonces, para diferenciarlo, le vamos a llamar B sub F o voltaje de fase. Y respecto del eje 0, el B sub AN tiene 90 grados, ¿ya?, está en 90 grados respecto del eje 0. El B sub BN está desfasado 120 grados respecto del AN, por lo tanto, el B sub BN es voltaje de fase menos ángulo de menos 30 grados. Y B sub CN, vamos a tener también el voltaje de fase ángulo de menos 150 si lo medimos en sentido negativo, o el correspondiente si lo medimos en sentido positivo, ¿ya? Entonces, esta secuencia que está aquí, estos voltajes B sub AB, B sub BC, B sub CA, B sub AN, BN y CN, con estos ángulos que están aquí, van a corresponder a la ubicación de los fasores cuando tenemos secuencia positiva, ¿ya? Y eso, para efectos de lo que nosotros vamos a trabajar, va a ser así. Es probable que en alguna literatura hayan elegido otro fasor de referencia, pero en definitiva vamos a llegar a los mismos ángulos, ¿ya? En lo que nosotros respecta, y de acuerdo a los ejercicios que vamos a hacer, la secuencia positiva va a tener esta forma, ¿ya?
en ese orden vamos a trabajar la secuencia positiva. Pero dijimos que también podíamos tener secuencia negativa. Entonces, secuencia negativa significa volver a tener B como ángulo cero, pero previo tiene que pasar C, recuerden que la secuencia negativa es CBA, C y finalmente pasa A. ¿Ya? Siempre 120 grados entre ellos, y nuevamente el sentido de giro siempre va a ser el mismo. Si pasamos los fasores A y B formando un triángulo, vamos a tener de esa manera hecho el triángulo, o sea, este A pasa a la punta de la flecha y el C pasa a la cola de la flecha, como aparece aquí. Entonces vamos, y si colocamos un neutro, un punto neutro central ahí, también podemos tener los otros fasores. Entonces vamos a tener que, en este caso, la secuencia negativa va a estar dada por esta forma. B sub AB, B sub L ángulo de 240, que sería este es el B sub AB, o este de aquí, ángulo de 240, B sub BC, que va a ser el ángulo de 0, y B sub AC, o B sub CA, perdón, B sub CA, que va a ser de 120 grados, sería este fasor de aquí. Y como lo podemos ver aquí, el B sub AN va a ser de menos 90, B sub BN va a ser 30 grados, B sub CN 150 grados. Esta separación angular de 120 grados es por la construcción física que tiene los generadores. Eso hace que estén separados 120 grados cada uno de los fasores. Es como si fuesen tres fases monofásicas independientes entre ellos. ¿Ya? Entonces la forma constructiva nos permite hacer esto. Entonces, esta tablita que está aquí abajo, donde aparece secuencia positiva ABC y secuencia negativa CBA, con esto vamos a trabajar. Esto les voy a pedir después que lo escriban en una hojita porque vamos a trabajar con él. Por ahora necesito terminar con la idea de esta. Nosotros vamos a los componentes de un sistema eléctrico potencia son básicamente generación, transmisión y distribución y consumo o carga. Y para efectos de este curso, nosotros vamos a asumir que tanto la generación, transmisión y distribución es nuestra fuente de energía, que está compuesta por un generador, ya lo vimos aquí, en donde en el estator tenemos las fases, y aquí están en las fases UX, Y, B y WZ, y esas las podemos conectar de distintas maneras. Esas las podemos conectar de esta manera, con lo cual conseguimos lo que vamos a conocer como una conexión estrella del generador, y vamos a tener entonces la secuencia, las fases A, B y C, las podemos tener aquí, o bien las podemos conectar de esta otra manera, porque estas son fases que son independientes entre esas, por lo tanto los terminales yo los puedo conectar como quiera, y esta va a tener una conexión en triángulo. Lo que sí nosotros vamos a decir es que desde el punto de la generación, que considera generación, transmisión y distribución, porque de hecho la transmisión y la distribución no hacen ningún cambio, vamos a asumir que no hacen ningún cambio, entonces vamos a asumir que la generación es balanceada, equilibrada o simétrica. Esto vamos a usarlos como sinónimos, y esto va a significar que los voltajes de la fuente, ¿ya? Voltaje A, B, BC y CA, van a ser de igual magnitud y van a estar separados 120 grados entre sí, independientemente si la conexión de la generación es en estrella o en triángulo. No nos vamos a preocupar mucho de eso, nos vamos a olvidar de que son estrella y triángulo, y vamos a asumir que estos voltajes son de igual magnitud y separados 120 grados, lo que implica entonces que nuestra alimentación, nuestra fuente, está equilibrada, está simétrica o es balanceada. Entonces, la única diferencia que vamos a poder decir es que vienen en secuencia positiva o secuencia negativa, nada más. ¿Ya? Pero que está perfectamente equilibrada. Y eso para nosotros va a ser, digamos, una cosa cierta. Aunque en realidad pueden producirse desbalanceos en todo esto, pero ese estudio del desbalanceo que pueden tener las fuentes de alimentación se los vamos a dejar a los eléctricos porque es mucho más complejo y no alcanza para este curso. Entonces nos vamos a dedicar a estudiar la carga, ¿ya? Asumiendo entonces que tenemos una fuente de energía que la vamos a llamar, que proviene de la generación, esa fuente de energía que está balanceada, es simétrica, que están separados sus fasores en 120 grados y que son de igual magnitud, que puede tener secuencia positiva o negativa. Entonces nosotros vamos a poder estudiar qué pasa en la carga. Y la carga la podemos tener de dos formas. Las cargas pueden ser en forma de triángulo,
o las cargas pueden ser en forma de estrella. ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos a dedicar a ver ahora qué pasa con las corrientes y los voltajes en las cargas, tanto en triángulo como en estrella. A eso nos vamos a dedicar. Ya, les voy a pedir que, voy a regresar aquí un poquitito, les voy a pedir que en una hojita anoten, por ejemplo, por favor, estos dos cuadritos que están aquí abajo, la secuencia ABC positiva con esos valores y si dibujan el triángulo mejor este, y la secuencia negativa, CPA. Eso, por favor, me indican cuando lo terminen de escribir para que podamos continuar. Eso lo vamos a tener en una hojita porque lo vamos a necesitar para poder trabajar.
¿Cómo le fue con la, la anotación de copiar los datitos estos? Bien, ¿Estamos listos? profe. Bien, profe, ya Ya, estamos listos. ok. Vamos a avanzar entonces para ganar tiempo entonces. Ya. Entonces dijimos que íbamos a trabajar con cargas o consumos en triángulo y en estrella. Vamos a partir entonces viendo las cargas trifásicas en triángulo. Entonces, ¿qué significa el triángulo? El triángulo es una conexión. Fíjense ustedes que yo aquí se han definido 3 puntos, 3 nudos A, B y C. Y entre el nodo A y B, entre el B y C y el C y A, se han dispuesto unas impedancias. Y para identificarlas con los nudos se ha puesto su índice los mismos nudos. ZAB conectado a los AB, ZBC, BC y ZCA al CA. Y que además se ha tomado la misma secuencia de fases que vienen de la generación. Entonces, esto es para poder ordenar mejor el trabajo que vamos a hacer. Entonces, eh, triángulo, entonces tiene lo que una rama, lo vamos a denominar una rama, estos costados del triángulo, donde está la impedancia, la vamos a denominar una rama, y cada una de estas ramas tiene una impedancia ZB, BC y CA. Y por ejemplo, si yo aquí coloco el voltaje B sub AB, o sea, si tomo el voltaje B sub AB que viene de la fuente, fíjense que este voltaje B sub AB, que si bien es cierto, es un voltaje de línea entre las líneas, que son las A y B, que viene de la fuente de la generación, llega a la rama a este costado, a esta rama del triángulo, y por lo tanto va a producir una circulación de corriente aquí. Yo aplico un voltaje aquí y voy a producir una circulación de corriente en esta rama, que le vamos a llamar I sub AB, que es una corriente que va a ir desde el nodo A al nodo B. Después, si estas corrientes que van a circular aquí, le vamos a denominar corrientes de fase, porque circulan por una fase del triángulo. Luego, si hago lo mismo con el voltaje B sub BC, va a aparecer una corriente IBC, y si hago lo mismo con el voltaje CA, va a aparecer una corriente ICA. ¿Ya? Entonces, estas corrientes I sub AB, I sub BC y sub CA se van a llamar corrientes de fase, y estos voltajes B sub AB, B sub BC, son los voltajes de línea que hemos visto que vienen de la generación. ¿Ya? Con la particularidad, como dijimos, que están simétricos o equilibrados y están separados 120 grados entre ellos, y pueden ser de secuencia positiva o negativa. ¿Ya? Y estos entonces van a generar estas corrientes internas dentro del triángulo, que es la carga. Pero fíjense que este nudo aquí, el nudo A, está compuesto por esta rama que va desde AB, esta rama que va desde AC o desde CA, como ustedes quieran, y además esta línea que viene de la fase. Entonces aquí también circula una corriente. Por lo tanto, en este nudo podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, pero antes vamos a identificar que aquí va a haber una corriente I sub A que viene de la fuente, una corriente I sub B que viene de la fuente, y una corriente I sub C que viene de la fuente, y los subíndices están asociados a los nombres de la fase o a los nodos que llegan. Entonces, estos I sub A, I sub B y sub C los vamos a denominar corrientes de línea. ¿Ya? Eso en cuanto a la nomenclatura que vamos a usar en el triángulo. Ahora, en el triángulo, las corrientes de línea, estas corrientes de línea, y las corrientes de fase, estas de aquí, las vamos a poder calcular usando la siguiente relación. En el caso de la corriente I sub AB, que se generó al colocar el voltaje B sub AB, entonces I sub AB, vamos a decir que es la ley de Ohm, B sub AB dividido por ZAB. No es más que la ley de Ohm. Ahora, el ZAB, que es la impedancia, lo vamos a conocer. El B sub AB, para saber cuál es exactamente el voltaje B sub AB, necesitamos saber cuál es la secuencia que tiene la alimentación. Eso lo vamos a ver inmediatamente cuando veamos un ejercicio. La corriente I sub BC también obedece la ley de Ohm, lo que va a ser el voltaje BC dividido por la impedancia. Y la corriente I sub CA, que es esta corriente que está aquí, en esta rama, entonces va a ser el voltaje B sub CA dividido por ZCA. Entonces, estos voltajes, como vienen de una fuente equilibrada, en magnitud o módulo van a ser los mismos magnitudes, los mismos módulos, y lo que los va a diferenciar va a ser el ángulo. Este siempre va a ser el ángulo 0, si es secuencia positiva, el B sub AB tiene 120 y el CA tiene 240, y si es secuencia negativa, el B sub BC tiene ángulo 0, el B sub AB tiene 240 y el B sub CA tiene 220. Ya se van a cambiar los ángulos de sus lados. Y con eso vamos a poder calcular entonces las corrientes de fase. ¿Ya? Bueno, aquí está lo que les acabo de decir.
eh, puede ser de secuencia positiva o negativa, y entonces si aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff a cualquiera de estos nudos, fíjense que aquí yo puedo decir que I sub A más I sub CA es igual a I sub AB en el nudo A. Puedo decir en el nudo B que I sub B más I sub AB tiene que ser igual a I sub BC. ¿Ya? Y lo mismo puedo decir en el nudo C, pero si nos vamos al nudo A, fíjense que yo también puedo decir que la corriente I sub A, que es la que no conozco todavía porque esta la puedo calcular, puede ser I sub AB menos esta I sub CA, porque esta está sumándose a la corriente I sub A, ya que las dos están entrando. Entonces yo puedo obtener estas relaciones. Puedo calcular la corriente de línea I sub A partir de las corrientes de fase del triángulo. I sub AB menos I sub CA. Puedo conocer la corriente de línea I sub B a partir de las corrientes de fase del triángulo que llegan al mismo nudo, I sub BC menos I sub AB. Y puedo conocer la corriente de línea I sub C a partir de las corrientes de fase del triángulo, I sub CA menos I sub BC. ¿Ya? Entonces, estas son las relaciones que vamos a utilizar para calcular la condición del triángulo. O sea, vamos a estar usando ley de Ohm y ley de Kirchhoff de corriente básicamente. Ahora, fíjense que al usar esta nomenclatura, aquí hay una regla mnemotécnica que es bastante entretenida para poder acordarse de qué valores, cómo calculo I sub A partir de las corrientes de fase. Fíjense, I sub A se calcula usando la corriente de fase que empieza con A menos la corriente de fase que termina con A. Y son esas únicas dos. I sub B se puede calcular usando la corriente de fase que empieza con B menos la corriente de fase que termina con B. Y la corriente I sub C, lo mismo. La corriente I sub C, entonces la puedo calcular utilizando la corriente de fase que empieza con C menos la que termina con la letra C. Entonces eso es muy fácil de recordar y si no, se hace el dibujito y eso es lo otro. Pero básicamente lo que vamos a hacer es trabajar con ley de Ohm y ley de corriente de Kirchhoff. Ahora, antes de hacer un ejercicio, tengo que comentarles de que estas cargas de los triángulos, como son impedancias AB, BC y CA, pueden tener dos características. La primera característica es que si las tres cargas son exactamente iguales, o sea, las impedancias exactamente iguales, tanto en módulo como en ángulo, recuerden que estos son valores complejos, números complejos, es decir, tienen una resistencia y una reactancia inductiva y capacitiva, a eso me refiero con que sean números complejos. Entonces, para que el triángulo esté lo que vamos a denominar equilibrado, tiene que las tres cargas ser exactamente iguales. Esa es la única condición. O sea, es un sí o sí. ¿Ya? Triángulo equilibrado, sí o sí, las impedancias son exactamente iguales, tanto en magnitud como en ángulo. O, si ustedes quieren, en la versión rectangular, en la parte real y la parte imaginaria son exactamente iguales las tres impedancias. Si eso no ocurre, entonces el triángulo se desequilibra. Entonces, vamos a ver primero qué sucede cuando tenemos el triángulo equilibrado. Cuando el triángulo está equilibrado, entonces las corrientes de fase, sea I sub B, I sub BC, I sub CA, vamos a poder mostrar de que son iguales y están desfasadas en 120 grados. ¿Ya? Es decir, como provienen las cargas, las corrientes, perdón, como provienen de fuente que está equilibrada y las impedancias son iguales, entonces las corrientes resultantes van a ser iguales y por lo tanto van a estar equilibradas. ¿Ya? Es decir, van a estar desfasadas en 120 grados de igual manera. ¿Ya? Y además, para estas cargas equilibradas en el triángulo, nosotros podemos decir que la corriente, vamos a poder calcular que la corriente de línea, cualquiera de estas I sub A, I sub B, I sub C, y como el triángulo es equilibrado, cualquiera de estas tres va a ser la corriente de fase, que son cualquiera de estas de dos letras, multiplicada por la raíz del 3. ¿Ya? Siempre la corriente de fase va a ser menor que la corriente de línea. Y lo otro que vamos a poder decir que el voltaje de línea que está, por ejemplo, el voltaje de línea B sub AB, eso es el voltaje de línea, va a estar aplicado aquí y a este lado le podemos colocar voltaje de fase. ¿Ya? Voltaje de línea igual a voltaje de fase en el triángulo equilibrado. Damos un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Supongamos que tenemos un conjunto de cargas que están conectadas en triángulo, obviamente, y tienen una impedancia 5 ángulos 45 ohms cada una, por lo tanto las tres cargas son iguales, estamos hablando de un triángulo equilibrado, y tenemos un voltaje de línea efectivo de 380 volts aplicado y secuencia positiva.
Entonces lo que nosotros tenemos, está en nuestro triángulo, ZB, ZBC y ZCA son exactamente iguales, valen 5 ángulos 45 grados cada uno, y tenemos un voltaje de línea efectivo de 380 volts y secuencia positiva. Entonces calculamos las corrientes I sub AB, I sub BC y I sub CA. Perdón, nos piden calcular las corrientes de fase de línea y dibujar el diagrama fasorial. Eso, no había dicho el problema completo. Entonces vamos a calcular las corrientes de fase. ¿Cómo calculamos las corrientes de fase? Usando las relaciones que ya vimos. I sub AB, B sub AB dividido por ZAB, o sea, ley de Ohm, en donde B sub AB son los 380 volts en efectivo, ¿ya? Volt efectivo, y como es secuencia positiva, y ustedes la notaron, la secuencia es positiva, el B sub AB es el voltaje de línea, o sea, los 380 volts con ángulo de 120 grados. Por lo tanto, ese ángulo de 120 sale de ahí. Divido la impedancia que vale 5 ángulos 45, 380 dividido por 5, 76, y 120 menos 45, 75 grados amperes. Esa va a ser la corriente de la fase AB. La corriente de la fase BC va a ser el voltaje B sub BC, que de acuerdo a lo que ustedes anotaron, B sub BC es B sub L, los 380, ángulo 0, y la misma impedancia. O sea, fíjense, vamos a tener nuevamente 76 ángulos menos 45. Y si miramos estos dos resultados ahora, ambos tienen magnitud 76, ambas corrientes, y si hago la diferencia entre 75, o sea, si veo cuál es la diferencia angular entre 75 y 45, aquí tengo 120 grados. ¿Ya? Los 75 positivos más los 45 negativos va a hacer que esta corriente I sub AB y la corriente I sub BC tiene una diferencia angular de 120 grados. O sea, vamos de acuerdo a lo que nos estaba diciendo la parte anterior. Nos falta calcular I sub CA. Calculamos I sub CA como B sub CA dividido por ZCA. Y nuevamente B sub CA, de acuerdo a lo que ustedes anotaron de secuencia positiva, 380 ángulo 240 dividido por 5 ángulo 45, que es la impedancia, 76 ángulo 195. Entonces, fíjense, los tres módulos son iguales, 76, 76, 76, y la diferencia angular, 120, entre menos 45 y 195 hay 120, y entre 75 y 195 deberían haber 120 grados. ¿Ya? Por lo tanto, se cumple la condición de que las corrientes están equilibradas, ¿ya? Porque equilibradas significa que son de la misma magnitud, pero separadas 120 grados, ¿ya? Porque quien les dio origen fueron estos voltajes que estaban equilibrados. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos esos valores, ahí tenemos las tres corrientes A, B, C, y vamos a calcular las corrientes de línea. Entonces, la corriente de línea I sub A, dijimos la que empieza con A menos la que termina con la letra A, el 76 ángulo 75 menos 76 ángulo 195, y este otro, si ustedes hacen el cálculo, va a ser 131,6 y fracción ángulo de 45 grados amperes. Si calculamos la corriente I sub B, dijimos que I sub B era la corriente de fase que empieza con B menos la corriente de fase que termina con la letra B. O sea, vamos a tener I sub BC 76 ángulo menos 45 menos I sub AB 76 ángulo 75 grados. Si hacemos esa diferencia, vamos a encontrarnos que la magnitud es igual, ustedes se fijan, y el ángulo es 285, o bien vamos a tener 120 grados de diferencia por ahí. Y por último, IC es I sub CA menos I sub BC. Si hacemos la diferencia, vamos a encontrar 131,63, ángulo de 165 grados. Es decir, fíjense lo que ocurre. Triángulo equilibrado, las impedancias son iguales, y como dividimos por la misma impedancia a un sistema de voltaje equilibrado, entonces obviamente la corriente termina siendo equilibrada. Y si las corrientes de fase son equilibradas, entonces resulta ser que las corrientes de línea también van a ser equilibradas. Equilibrada significa misma magnitud de las corrientes o de los voltajes y separación de 120 grados entre ellos. Eso es equilibrio. Y el diagrama fasorial, por último, partimos de la base de que teníamos un triángulo, entonces, y este es el diagrama de las fases de una fuente ¿cómo se llama? Consecuencia positiva, ¿ya? B sub AB, B sub BC y B sub CA, de acuerdo a lo que habíamos visto antes. Aquí hay separación de 120 grados entre cada uno de los fasores.
Y entonces primero escribimos las corrientes de línea, perdón, las corrientes de fase. Ahí tengo I sub AB, I sub BC, I sub CA. Si ustedes se fijan, I sub AB tiene ángulo de 75 grados. I sub BC tiene ángulo de menos 45, que sería este. E I sub CA ángulo de 195, que está medido aquí. Pero si uno hace el siguiente análisis, uno dice, ¿quién genera esta corriente I sub AB? El voltaje B sub AB. ¿De acuerdo? Y entonces la pregunta que uno sería, bueno, ¿qué ángulo tengo aquí de separación entre B sub AB e I sub AB? A ver, la pregunta se las hago a ustedes. ¿Qué ángulo tendría yo aquí entre B sub AB e I sub AB? Y para eso basta con ver la fórmula de donde nació I sub AB. A ver si alguien me puede comentar qué ángulo tengo aquí entre B sub AB e I sub AB. ¿No sería 75? 75. No, a ver, de nuevo la pregunta. ¿Qué genera la desviación angular entre un voltaje y una corriente? Lo que estudiamos en corriente alterna. ¿Qué cosa generaba esa desviación angular? ¿De dónde salía ese ángulo? Que lo repetimos todas las veces, ¿no? El ángulo depende de, y no depende ni de los voltajes ni de las corrientes. ¿Recuerdan de qué dependía el ángulo? Impedancia. ¿De la? ¿No alcancé a escuchar? Impedancia. De la impedancia, muy bien. Por lo tanto, el ángulo aquí es de Eso. 45 grados. ¿Se fijan? Ahora, ¿por qué? Voy a volver un poquito atrás para que convencerlos de que eso es así. Miren. Fíjense que aquí tengo 120 grados y aquí tengo 75. La diferencia entre 120 y 75 son los 45 grados. Esa desviación. Esto hace que 120 menos 45 sean los 75 grados. O sea, este ángulo que produce la separación entre B sub AB e I sub AB. Lo mismo que en este caso, B6, la corriente y voltaje, 0 grados y este menos 45. ¿Quién es el responsable? Esto es 45. ¿Por qué aparece signo menos? Porque te está dividiendo. Entre 240 y 195, los 45 es la impedancia. O sea, siempre las impedancias son los que hacen la separación angular. Y fíjense, 120, 75, 0 menos 45, 240, 195. Siempre el ángulo, ahí, siempre el voltaje está adelantando a la corriente en este caso. ¿Ya? Este voltaje adelanta la corriente y este voltaje adelanta la corriente subsea. O sea, cada uno de los voltajes adelanta la corriente que generó. ¿Y eso por qué sucede? Porque nuestra impedancia es inductiva, porque tiene un ángulo positivo. Vuelta de nuevo aquí a mostrarlo. 5 ángulo 45. Esta impedancia de 5 ángulo 45 me indica, como el ángulo positivo, que esta impedancia es inductiva. Y recuerden que nosotros dijimos en corriente alterna que cuando la impedancia era inductiva, entonces el voltaje adelanta a la corriente. Es decir, los conceptos que vimos antes se repiten aquí. No han cambiado absolutamente nada. ¿Me dan cuenta? Ya, de esa manera entonces hemos calculado y hemos dibujado en este diagrama de fasores, por eso se llama diagrama fasorial, las corrientes producidas por los voltajes. Ahora tenemos que calcular las corrientes o dibujar las corrientes de línea, I sub A, I sub B, I sub C, y se las dibujamos, ahí están dibujadas ya. Entonces fíjense, resultado 131, una corriente mayor. ¿Ya? Nosotros dijimos que corriente de línea igual a la corriente de fase por la raíz de 3. Si multiplican 76 por la raíz de 3, debiese dar 131,63. No lo he hecho, pero debería ser así. Y fíjense que las corrientes de fase, perdón, las corrientes de línea, esta es I sub A, I sub B e I sub C, también van a estar separadas en 120 grados entre sí. 131,6358. Sí, perfecto. Corresponde. ¿Ok? En resumidas cuentas, uno lo que puede decir es que cuando tenemos cargas equilibradas en triángulo es el mayor aburrimiento, porque las corrientes de fase
van a estar equilibradas, las corrientes de línea van a estar equilibradas. O sea, si no resulta eso, es porque hay algo que no se calculó bien, ¿no? Y eso va a ser siempre así en cargas trifásicas equilibradas dispuestas en triángulo. ¿Ok? Ahí hicimos un ejemplo. Ahora, lo otro que yo les puedo comentar es que yo puedo, si tengo bien hecho como escala las corrientes de fase, I sub AB, I sub BC, I sub CA, y tengo los ángulos perfectamente bien dibujados aquí, y en las magnitudes me preocupo de que sean las mismas, iguales las tres, porque estamos hablando de un sistema equilibrado. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, puedo tomar el valor de I sub AB, que es esta, y lo puedo restar con I sub CA. Es decir, I sub CA es tomar esta fase, esta corriente, y colocarla 180 grados respecto de ella, o sea, va a dibujar hacia arriba, ¿no es cierto? Y hago la suma de esos dos fasores resultantes y me tiene que dar este I sub A en el gráfico. ¿Ya? Me tiene que dar eso. Es decir, lo que yo quiero comentarle, a ver, aquí, ahí, voy a ver si puedo, aunque me demore un poquito. En otras palabras, lo que yo les estoy comentando, y voy a hacer una sola, es que yo puedo decir, tengo I sub AB, este es I sub CA, ya, supongamos, ese es mi fasor I sub CA, entonces el menos de esto es aire. ¿Ya? Entonces, no sé si me va a dar justo ahí, puede que no me dé por la forma, ya, pero por ahí debería ser. Ahí. Ya, este fasor, entonces lo copio además, lo copio y lo pego para poder dibujarlo fasorialmente en el, lo puedo pegar ahí. Y si ustedes se fijan, ya me dio en el punto donde llegaba I sub A. Lo otro que yo puedo hacer ahora, con eso ya basta, porque está hecho. Pero si no tengo I sub A, entonces yo uso el método del paralelogramo, es decir, copio la otra, el otro lado y genero entonces un triángulo ahí, un paralelepípedo. Y desde el origen, ahí me tiene que dar el valor de I sub A. Esto que estoy haciendo aquí es hacerlo, hacer exactamente lo mismo, es decir, la resta que hice acá, pero ahora en términos del diagrama fasorial. O sea, si los fasores están bien dibujados, esto sale aquí del gráfico. Y confirma entonces que los datos que están calculados aquí son correctos. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrarles al hacer esto. Ahora, para poder hacer eso, yo les sugiero si pueden nomás, conseguir una de estas reglas que miden ángulos, los transportadores, reglas transportadoras, y dibujan esto a escala. ¿Ya? La escala de las corrientes separada de las corrientes de las escalas de los voltajes, pues no tienen mucha relación directa entre ellos. Pero la idea es que las corrientes las magnitudes queden iguales y los ángulos queden bien hechos. A menos que tengan un ojo muy bueno para dibujar ángulos y lo hacen a mano. Bien, esa es entonces cuando tenemos cargas trifásicas equilibradas en triángulo. ¿Consultas hasta ahí? Bien, como les decía yo, las cargas equilibradas no tienen ninguna gracia. Las que son entretenidas son las cargas desequilibradas. Ahí sí tenemos emoción. Porque las otras ya sabemos que van a ser las mismas magnitudes, y la separación va a ser el ángulo. Entonces, cuando tenemos cargas desequilibradas, las cargas van a ser desequilibradas cuando las tres impedancias sean distintas, ya sea en módulo, ya sea en ángulo, o sea en módulo y en ángulo. Ahora, no necesariamente las tres tienen que ser totalmente distintas, basta con que una de ellas se diferencie en ángulo, en un módulo, en un ángulo, o lo más desequilibrado posible, que las tres sean totalmente distintas. ¿Ya? Pero basta con una que sea distinta a las otras y ya tenemos desequilibrio. Entonces, cuando tenemos ese caso de que el triángulo está desequilibrado, como en el caso anterior era esperable que las corrientes de fase de línea estuviesen equilibradas, aquí es esperable que las corrientes de fase y las corrientes de línea obviamente no tengan
no estén equilibradas y por lo tanto tengan módulos distintos y ángulos distintos a 120 de separación entre sí. Vamos a ver si eso es cierto. Para ello tengo aquí un ejemplo. Un conjunto de carga dispuesta en triángulo de impedancia 5 ángulo 28, la segunda 12 ángulo 30, ya totalmente distinta a la primera, y una tercera 8 ángulo de menos 15. Las tres totalmente distintas del desequilibrio absoluto. Y un voltaje en línea de 380 volts, y vamos a asumir secuencia positiva, porque no lo dice. Entonces nos piden calcular las corrientes de fases de línea y dibujar el diagrama fasorial. Entonces, las ecuaciones de cálculo de las corrientes, o sea, la ley de Ohm, se mantienen. Ahí no hay cambios. Lo mismo que para calcular las corrientes de línea, no hay cambio. La ley. Entonces, asumiendo secuencia positiva, que aquí me olvidé de ponerlo, entonces vamos a calcular I sub AB, la corriente de la primera fase, y como el ángulo, como digamos, la secuencia era positiva y el voltaje es 380 volts, entonces 380 ángulo 120, dividido por 5 ángulo 28, que sería la primera fase. La impedancia de la primera fase, yo tengo 76 ángulo 92 grados. La segunda corriente, B sub BC, que es el 380 ángulo de 0 por la secuencia de fases positiva que dijimos, pero ahora dividido por una impedancia distinta, 12 ángulo 30. Y fíjense que ya el módulo fue distinto, y si yo veo la diferencia angular entre 92 y menos 30, no hay 120 grados. Hay 122, de hecho. Y la corriente I sub CA, entonces como es secuencia positiva, son los 380 ángulo 240, y ahora lo divido por esta otra impedancia, que es 8 ángulo menos 15, que es esta de aquí. Totalmente distinta a los tres módulos, y entre la separación angular, por ninguna parte hay 120 grados. También puedo calcular las corrientes de línea, como ya hemos visto, I sub A, I sub B e I sub C. Aquí está hecho todo el cálculo. Ahora veamos el dibujo del diagrama fasorial. Entonces, primero, bueno, aquí está todo hecho de un viaje. Tenemos primero los voltajes, esa es la referencia, B sub AB, B sub BC y B sub CA en secuencia positiva, que es lo que tenemos hecho. Luego podemos dibujar las corrientes de fase, I sub AB, I sub BC, I sub CA. Entonces vamos a tener I sub AB, fíjense que 76, ángulo 92 grados, ahí. I sub BC 31, ángulo menos 30 sería este, bastante menor la magnitud del fasor. Y el otro es 47, ángulo 255, aproximadamente está por ahí. ¿Ya? Y si yo hago la suma aquí en el diagrama fasorial, o sea, calculo I sub A como I sub AB menos I sub CA, voy a tener esa corriente, que va a ser equivalente a lo calculado. Entonces, lo que nos interesa aquí decir es que el diagrama fasorial, al hacer la suma desde el punto de vista de fasores, va a responder a las mismas magnitudes que tenemos en el cálculo. ¿Ya? Entonces nos puede confirmar que el cálculo está bien hecho o al revés. ¿Ya? El cálculo nos puede confirmar que el diagrama fasorial está bien hecho. Pero si ustedes se fijan aquí, tenemos la corriente sub A, la corriente sub B, la corriente sub C. Todas las corrientes tienen magnitudes distintas y la separación angular entre ellas no es 120 grados. Entonces, ese es el desequilibrio completo del desorden absoluto. ¿Ya? Y eso ya tiene un poco más es un poco más entretenido hacer eso que los otros que son todos exactamente iguales. ¿Ya? Ese es el trabajo con el triángulo. No hay más que eso. No hay mucho más que hacer y decir que eso. ¿Ya? Yo les podría pedir que hagan este mismo ejercicio, pero usen secuencia negativa para hacer el cálculo de las corrientes y veamos qué les puede resultar. No tengo el cálculo hecho, pero lo puedo hacer muy rápidamente. Y veamos cuál es la diferencia que se puede producir entre estos. Entonces, la diferencia entre las secuencias positivas y negativas es que el B sub AB tiene, en vez de 120 tiene 240 y el B sub CA en vez de 240 tiene 220.
Profe, lo que es físicamente, ¿qué significa que sea positiva o negativa la La secuencia? secuencia es el orden de las fases, el orden en que vienen las fases, en otras palabras, es cómo está girando el generador en la fuente. El generador tiene una Ah, ya. secuencia, tiene un orden de que van apareciendo sus fases. ¿Ya? Y ese orden es súper importante porque nos permite poder conectar más generadores a la red. Si yo conecto un generador que tiene un tipo de secuencia con otro distinto, voy a tener diferencia entre ellos y voy a tener unos cortocircuitos enormes. Entonces, es súper importante que para poder conectar generadores, particularmente a la red, en una red de energía de corriente alterna, en particular de corriente alterna, yo tengo que cumplir un cierto protocolo. Dentro de ese protocolo, una de las cosas que tengo que verificar es que la secuencia que yo voy a poner ¿cómo se llama? Con mi generador, sea la misma secuencia que está en la red. Si no, me va a quedar la escoba. O sea, a ver si puedo hacer un dibujito para darme a entender mejor en eso. ¿Cuál es la importancia? Esto es como anecdótico para ustedes nomás, pero supongamos que yo tengo aquí, voy a hacer esto. Aquí, no sé si, pero esto no lo voy a poder cortar. No voy a aceptar, ahí tengo que usar. Mientras el resto hace el cálculo, puedo comentar un poco eso, lo de las secuencias. Siempre nosotros esto lo dibujamos en función del tiempo, ¿ya? Con las señales sinusoidales, porque el generador, lo que hace un generador, genera en corriente alterna. Nos preocupamos de que se genere en corriente alterna. Entonces, eso significa entonces que yo puedo tener aquí un eje de... ¿ya? Y entonces voy a dibujar aquí. Bueno, voy a dibujar aquí mejor. Ahí. Lo que voy a hacer es que voy a cortar esto por la mitad. Ahí. Lo voy a cortar allá. Entonces ahí tengo una onda sinusoidal. ¿Ya? Entonces esta onda sinusoidal en un generador aparecen 3 ondas sinusoidales de esta. La voy a pintar. No, la voy a copiar primero. La voy a copiar y la voy a pegar. Aquí, aquí. Y esta la voy a pintar de otro color. A ver si puedo pintarla de otro color. Azul. Entonces, a ver si lo puedo pintar azul ahí. Perfecto. Y la vuelvo a copiar. Y voy a ver si lo puedo pintar de otro color, rojo. Lo puedo pintar rojo. Bien, ahí está. Entonces, fíjense que yo lo que digo es que tomo una de estas. Esta es una de las señales que me va a generar el generador. Entonces, el generador va a partir en 0. Ahí sí. El generador, cuando parte esta señal, supongamos que parte en 0. 120 grados después que empezó a nacer esta señal, 120 grados después, yo tengo la segunda fase, ¿ya? Que podría ser más o menos ahí 120 grados, una cosa así.
¿ya? Ahí tengo la segunda fase. Entonces ahí tengo una separación entre los picos de 120 grados. Y 120 grados después de que ha aparecido la segunda, va a aparecer la tercera. ¿Ya? Ahí, supongamos 240 grados. Entonces, entre el pic de la roja y el pic de la negra tengo 120 grados, y entre el pic de la negra y el pic de la azul tengo también 120 grados, que es lo mismo que medidos aquí abajo. ¿Ya? Eso significa que el generador, o las fases del generador, van en esta secuencia. Primero la roja, luego la negra, luego la azul. Eso lo podríamos decir secuencia positiva. ¿Ya? Entonces, es secuencia el A, B y C. Ahora, si yo tengo secuencia negativa, significa que primero veo que pasa la secuencia A, después, o la C, la B, C, B, A. ¿Ya? Entonces, el orden de circulación es distinto. Ahora, supongamos que yo tengo, el sistema está trabajando en secuencia positiva, en este, y yo voy a conectar em, un, ¿cómo se llama? Un generador, pero no me doy cuenta y lo voy a girar aquí y lo voy a voltear rápidamente. Y lo conecto en secuencia distinta. Es como que yo tomara cada una de las señales estas, que van bien, y supongamos voy a colocar solamente la negra, entonces lo voy a colocar aquí. En rigor lo que yo debía hacer es que para que se sumen, eh, yo debiese colocar una así, exactamente igual, en la misma secuencia ahí. Entonces pongo las dos señales y voy aprovechando la energía ahí. ¿Ya? Pero si no me doy cuenta y no la pongo en secuencia, una de las alternativas sea esta, ponerla ahí. Entonces resulta que en este instante de tiempo, ahí, cuando la del sistema es máxima positiva, la de esta nueva central es máxima negativa. El mismo cable, o sea, en el mismo conductor yo tengo por un lado un máximo positivo y un máximo negativo. Eso es una tremenda diferencia potencial. Y el cortocircuito que estoy generando ahí es tremendamente grande. Entonces puedo hacer caer la red. Hace muchos años ocurrió de que en una central no la pusieron en secuencia. Eso fue lo que se comentó después, no la pusieron en secuencia y hubo un cortocircuito que provocó que se cayera la mitad del país. O sea, la mitad del país quedó sin energía producto de no colocar en secuencia las centrales. O sea, el orden de las fases es muy importante para nosotros. Entonces siempre lleva un orden. Ahora, para efectos prácticos, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de trabajar en industria. eh, Cuando un equipo no está en la misma secuencia, los motores, por ejemplo, empiezan a girar al revés. Yo recuerdo que hace muchos años hice una práctica en una empresa aquí en Temuco, y los carpinteros que tenían una de estas máquinas para trozar madera, una sierra que era trifásica, por alguna extraña razón, siempre los días lunes amanecía girando al revés. Y eso significaba entonces que el orden de la secuencia no era el adecuado. Y hace que las máquinas, motores en particular, motores trifásicos, giren al revés. Imagínense el motor de un ascensor que gira al revés, que uno quiera ir al último piso y lo que trata de hacer es bajar. Eso es que el motor gira al revés, y eso significa que no está en la secuencia adecuada. En eso se nota cuando tenemos en las cargas. No sé si sirve algo esa explicación. Sí, profe. Gracias. Ya.
¿Les resultó algún cálculo, chicos? ¿Con la secuencia negativa? Les voy a comentar lo que va sucediendo. En la primera corriente, ahora resulta ser de 76, el módulo se mantiene porque el módulo no es afectado, pero sí los ángulos. Ángulo 212, que sería 240 menos 28. La segunda corriente se mantiene, la corriente sub BC, porque no hay cambios de los valores ni de los ángulos, y la corriente sub CA es de 47,5 ángulos de, parece que me equivoqué aquí, era 120. 120 más 15, 135 grados. O sea, cambiamos los ángulos. ¿Ya? Es como que si yo tomara esto y no sé si lo puedo dar vuelta aquí para acá. No, no, eso es lo que quiero hacer. A ver, lo voy a copiar aquí. A ver si puedo. Ya, es como tomar este y aquí lo voy a girar, lo voy a voltear verticalmente. Es como si lo tomara así. B sub BC se mantiene, pero este B sub CA, girar verticalmente. Ahí tengo. Ah, no. Tengo que girar el mismo. A ver si puedo dar vuelta solamente esto. Ya, yo tengo ahora esta secuencia. Me quedaron las letras al revés porque lo di vuelta. Ya lo estoy dando vuelta otra vez. Sería una cosa más o menos como esta. Más o menos quedaría así. A ver si es cierto. Y su AB 76 ángulo 212. Ah, no, 200. No, las corrientes van a cambiar porque lo que pasa aquí es que en los voltajes B sub AB, fíjense que aquí B sub CA pasa para arriba y B sub AB para abajo. Es como si yo tomara el origen de los voltajes y lo doy vuelta. Lo giro verticalmente. Y sobre esa base entonces se vuelven a redistribuir las corrientes. Ese es el cálculo que aparecería en este caso, usando secuencia negativa. Ahí. Ya. Y los cálculos de las corrientes I sub A, sub B y sub C lo pueden hacer, pero no los tengo hechos ahora.
Ok, entonces, y como conclusión, las cargas trifásicas desequilibradas son mucho más entretenidas que las cargas trifásicas equilibradas. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Consultas, dudas? Sí, profe, bien. Ya. Veamos qué pasa con la estrella. Esto ya lo vimos. Con las cargas trifásicas en estrella, ahora, que es la otra forma de dibujar, de hacer las conexiones de las cargas. Entonces, ahora las ramas de la estrella tienen impedancia, igual que en el caso del triángulo, pero ahora las colocamos con un solo subíndice, ZA, ZB, ZC, y pasa esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que aquí la conexión es distinta. Para identificarla, aquí estamos usando una sola letra, no dos, solo subíndice, no dos como en el caso anterior. Y el subíndice asociado es hacia el nodo que va a conectar a la impedancia. Y aparece aquí una conexión central que le vamos a llamar un neutro, que la podemos sacar hacia afuera. ¿Ya? Y podemos encontrar entonces un voltaje que le vamos a llamar el voltaje de fase entre el extremo de la fase y el neutro. Ese es el voltaje de fase. Ahora, la otra diferencia es que aquí la corriente que iba a tener en cada una de las fases de la estrella corresponde a la corriente de la línea. ¿Por qué? Porque esta corriente de línea llega a este nudo A, pero de este nudo A se conecta solamente un elemento. ¿Se fija? Entonces, como los nudos que nosotros decíamos que no tienen ningún interés, en este caso es valioso para nosotros porque basta con conocer este voltaje B sub AN, B sub BN y B sub CN, y las impedancias, obviamente, y tengo las corrientes de línea. ¿Ya? Entonces, aquí está lo que les comentaba, entonces, las corrientes que circulan por la impedancia son las corrientes de fase, que además en este caso coinciden con las corrientes de línea, y que aparece este punto central o neutro, respecto al cual se pueden medir estos voltajes de fase. Por lo tanto, I sub A, I sub B y sub C son las corrientes de línea, y además en este caso son las corrientes de fase. Estos voltajes B sub AB, B sub BC y B sub CA siguen siendo los voltajes de línea, pero ahora aparecen los BAN, B sub BN y B sub CN, que son los voltajes de fase. Y la relación que hay entre, también podemos colocar aquí la relación que hay entre los voltajes de fase y los voltajes de línea, que van a aparecer ahí, y que son los que van a generar estas corrientes, es la raíz de 3. ¿Ya? El voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea dividido por raíz de 3. ¿Ya? Cuidado con la confusión. Recuerden que la relación entre corriente máxima y corriente efectiva, o valor máximo o valor efectivo, es la raíz de 2. ¿Ya? Aquí la relación entre voltaje de fase y voltaje de línea es la raíz de 3. Hay que tener cuidado con qué relaciones estamos considerando. ¿Ya? Y las corrientes de fase o corrientes de línea, que es lo mismo, en este caso I sub AN, la vamos a calcular también usando la ley de Ohm. ¿Ya? Pero ahora con el voltaje de fase. ¿Ya? B sub AN dividido por ZA, la I sub B, que sería esta de aquí, va a ser B sub BN dividido por ZB, y la I sub CN va a ser B sub CN dividido por ZC. ¿Ya? O lo que es lo mismo, I sub A, I sub B, I sub C. Y como aparece este neutro, entonces nosotros podemos asumir de que las tres corrientes llegan al neutro aquí, y puede salir una corriente para acá, y podemos decir que la corriente del neutro, vamos a asumir que sale, más las corrientes de línea que entran. Fíjense, esta corriente va a llegar al neutro, esta también va a llegar al neutro, y esta también va a llegar al neutro, por lo tanto nosotros podemos decir que hay una corriente que sale, por eso aparece ese signo menos. La suma de todo eso tiene que ser igual a 0 porque se tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff. Eso no hay duda que se tiene que cumplir. ¿Ya? Es imposible que no se cumpla. ¿Ya? Entonces, el cálculo ahora de el análisis de las cargas trifásicas se va a reducir a calcular las corrientes de línea y la corriente por el neutro. Ese es el cálculo que vamos a hacer ahora. Entonces, al igual que en el caso del triángulo, si las tres cargas de la estrella son iguales, entonces estamos hablando de una estrella equilibrada. ¿Ya? Y si la estrella es equilibrada y la fuente es equilibrada, porque por defecto nosotros estamos diciendo que la estrella es equilibrada, entonces es esperable que las corrientes de línea también estén equilibradas, es decir, sean iguales y desfasadas en 120 grados. Y cuando eso ocurre,
Además, podemos mostrar que la corriente por el neutro va a ser igual a 0. Veamos si es así. Tenemos aquí un pequeño ejemplo que vamos a usar las mismas impedancias. Entonces tenemos un conjunto de cargas dispuestas en estrella con impedancia 5 ángulo 45 y un voltaje de línea efectivo de 380 volts en secuencia positiva. ¿Ya? Cuidado, lo que me están dando son voltajes de línea. Entonces me piden calcular las corrientes de línea, las corrientes del neutro, que aquí nos dibuja el neutro, pero aquí una línea neutro, y además dibujar el diagrama fasorial. Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Entonces, lo primero que debemos tener presente es que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea dividido por la raíz de 3. Ahora, ¿cómo sé yo si es dividido o multiplicado? Siempre el voltaje de fase es menor que el voltaje de línea. ¿Ya? Eso siempre es así. Por lo tanto, si quiero calcular voltaje de fase a partir de voltajes de línea, tengo que dividir por la raíz de 3. Al revés, si quiero calcular voltajes de línea a partir de voltaje de fase, multiplico por raíz de 3. ¿Ya? Pero esa es la relación. Siempre el voltaje de fase es menor que el voltaje de línea. Y como la raíz de 3 es mayor que 1, entonces eso me indica dónde debo conectar, o sea, dónde debo poner la raíz. Entonces, calculamos la corriente de línea ISO-A, que es la misma corriente de fase AN, por eso puse ISO-A igual a ISO-AN, voltaje AN dividido por ZA, y como tenemos secuencia positiva, nos están diciendo secuencia positiva, entonces vamos a lo que encontramos, a lo que ustedes escribieron, voltaje de fase, o sea, los 220, el ángulo es 90 grados. Ahora leemos donde dice BF a B sub AN igual BF ángulo 90 grados. Al hacer la división, 44 ángulo 45 grados. Y sub B, voltaje P sub BN, que es el voltaje de fase, dividido por la impedancia P, 220 ángulo menos 30, ángulo de, perdón, y dividido por 5 ángulo 45, que es la impedancia. 44 ángulo de menos 75, mire, están apareciendo los mismos valores de las magnitudes, y entre 45 y menos 75, que hay 120 grados. Nos falta I sub C. I sub C va a ser I sub Cn, B sub Cn dividido por ZC, 220 ángulo menos 150 dividido por la misma impedancia, 44 ángulo menos 195. Es decir, está correcto lo que hemos esperado. Las magnitudes son iguales, la separación angular es de 120 grados. Entonces, tenemos I sub A, I sub B e I sub C del cálculo anterior, y vamos a calcular la corriente por el neutro. Y les voy a pedir que la calculen ustedes, que me digan cuánto es el resultado. Ahí tienen los tres valores de la corriente. Si suman esos tres valores, I sub A, I sub B y I sub C, que están ahí arriba, ¿cuánto da I sub N? ¿Cuánto les da el resultado? No puedo mostrar la calculadora que tengo aquí en el computador. 44 ángulo 45. 44 ángulo 45
más 44 ángulo 75 más 44 ángulo de menos 195. 2. ¿Cuánto les dio? No sé si está bueno, me dio 2.2, ángulo 0. No. ¿Cómo estás calculando? ¿Estás pasando a rectangular? Sí, profe. No, pero usa polares. ¿Tu calculadora debe tener cálculos polares? ¿O lo estás haciendo a mano? Lo hice a mano, por eso creo que no Ah, llegué. ya. No, usa la calculadora en... ¿Tiene calculadora con la que yo le envié? Yo le subí la calculadora ¿cómo se llama? Al campo virtual. Lo que pasa es que por alguna razón, como no tengo acceso aquí como estoy mostrando el PPT, entonces se pierde ¿cómo se llama? El banner que uno tiene abajo o ver otra cosa. No sé si lo puedo... Aquí voy a calcular. Fíjense, entonces tengo 44 ángulo 45. Lo primero que tengo que verificar es que esté en modo complejo. Ahí está en modo complejo. Vamos a colocar el visor grande. Ahí lo tienen bien grande el visor. Espero que se esté viendo. Si no me dice que estoy usando la calculadora. Sí se Entonces, ve. ¿se ve? Ya, qué bueno. Entonces, 44 ángulo, ángulo de 45 más 44 ángulo menos 75, 44 ángulo de menos 75 y más 44 ángulo de menos 195 grados, 195 ahí. Signo igual, y resulta que dice 0, y el imaginario también es 0. Por lo tanto, si lo paso a polar, es 0, ángulo 0. ¿Estará bien? ¿Alguien lo habrá calculado? Profe, yo hice con rectangular y me ¿Ya? da módulo 93,33, No puede ser. ¿no? No, no puede ser. Por eso es que yo creo que lo mejor es que lo calculen así, como lo hice yo aquí, usando la calculadora en complejo, pero con el ángulo. El ángulo está aquí, en este signo menos que está aquí, no sé, no más grande no puedo colocar esta calculadora. Pero por lo menos aquí está el ángulo. Shift, este signo menos que está entre paréntesis, eso me da el ángulo. Me da ahí la posibilidad y aparece ¿Tiene ahí. ángulo 0? ¿Eso? 0 ángulo 0 debe ser. Ah, ya. Sí, a mí me dio. Ya, 100 polar. ya. Entonces cuando tenemos esta condición, aquí teníamos, cuando sumamos, aquí tengo la suma de los tres elementos, da 0 ángulo 0. Efectivamente. Esto significa entonces que cuando yo tengo cargas trifásicas equilibradas en estrella, la corriente por el neutro es 0. Se complementan las tres corrientes y la corriente por el neutro es 0. Y eso es fácilmente demostrable cuando uno hace el diagrama fasorial. El diagrama fasorial ahora, nuestras referencias van a ser estos fasores, porque este es el fasor de voltaje que estamos usando con secuencia positiva, ¿ya? Si fuese secuencia negativa, están al revés nomás, parecería una Y, pero ahora no es de esta forma. Entonces yo dibujo las corrientes de fase, que son las corrientes de línea,
aquí estarían las tres corrientes, I sub A, I sub B e I sub C. Se fijan las tres corrientes de aquí. Y yo puedo hacer lo siguiente. Puedo dibujar aquí, al sumar las tres, fasorialmente, puedo ver si la corriente por el neutro es cero. ¿Y cómo hago eso? Aquí voy a sumar I sub A más I sub B. Ahí tengo la suma de I sub A y I sub B y resulta ser este fasor. Y ahora a este fasor le sumo este. Perdón, aquí no. Ese que no lo hice. A ese fasor, ahí yo tomo este fasor y lo pongo ahí. Y se fijan que apunta justo al centro, al origen. Entonces, eso indica entonces que la suma de las tres corrientes es igual a cero, porque apunta al origen, que es cero ángulo cero. Entonces, como les digo, eso sucede solo cuando las cargas de la estrella están equilibradas. Perdón. Ah, no, ahí debía haber terminado con otro ahí. Va a quedar justo aquí en el origen. Siempre se va a cumplir esa condición. Y eso es todo lo que sucede en una estrella equilibrada. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta ahí? Lo último que nos faltaría Sí, ver, parece todo claro. dígame. No, nada, profe. Ah, ya. Lo último es cargas trifásicas desequilibradas. Desequilibradas en estrella, bueno, ya vimos que el equilibrio siempre es refome. Lo interesante es el desequilibrio, y entonces cuando las cargas son diferentes, lo mismo que en el caso anterior, ya sea en módulo, en ángulo, o en módulo y ángulo, todas totalmente distintas, vamos a tener entonces un desequilibrio. Y como la corriente del neutro más todas las otras corrientes tiene que ser igual a cero, esta suma tiene que ser igual a cero, entonces aquí se torna interesante calcular la estrella desequilibrada. Supongamos que ahí tengo la estrella desequilibrada con los mismos valores que tenía antes, el voltaje de línea 380, secuencia positiva, entonces voy a calcular la corriente de fase, la corriente del neutro y dibujar el diagrama fasorial. Entonces aquí tengo el cálculo. 220 ángulo 90, 5 dividido por 5 ángulo 28, que es la impedancia A, tengo 44 ángulo 62. Después la corriente B, 2220 ángulo menos 30, que es la secuencia positiva, dividido por 12 ángulo 30, que es la impedancia B, me da 18,33 ángulo menos 60. Ya tengo diferencia entre los módulos. ¿Ya? Y calculo la corriente I sub C con el voltaje Cn, o sea, 220 ángulo menos 150, recuerda que estamos usando secuencia positiva, dividido por 8 ángulo menos 15, que es la impedancia, 27,5 ángulo menos 135. Claramente las tres fases son distintas. Si yo hago la suma de esto, y para eso usan su calculadora, entonces la suma de todo esto me da aquí 10.9, 10.96 ángulo de 18,8. Y esto me lo debería corroborar entonces el diagrama fasorial si yo lo hago a escala. Entonces aquí tengo mi eje de referencia, ¿ya? Porque estamos trabajando con la secuencia positiva, entonces esta es la secuencia positiva de los voltajes. Aquí yo he dibujado las corrientes, la corriente I sub A 44 ángulo 62, aquí está aproximadamente los 62 grados y los 44 magnitud. Esto es lo que interesa colocar en escala, estas tres corrientes, para que se note cuál es la mayor, cuál es la menor. I sub B 18, esta sería I sub B, esta sería la más chica de todas, y el ángulo es menos 60, tal vez no sea muy exacto, pero es lo que hay. Y, a ver en el chat. Ya. Y aquí tengo la corriente I sub C. Aquí está la corriente I sub C. Entonces, la corriente I sub C es 27 ángulo menos 135. Entonces, si ahora las sumo las tres para obtener I sub N, que es lo mismo que hicimos en el caso anterior, entonces voy a sumar I sub A más I sub B. Aquí tengo I sub A más I sub B. Por lo tanto, esto es I sub A más I sub B. Ese trazo que se ha dibujado ahí. Y si a esto además ahora le sumo I sub C,
ese sería I sub C y ese es I sub N. ¿Ya? Ese en verde ahora es el I sub N. Claramente I sub N ya no llega al centro, sino que se diferencia y empieza a haber una corriente circulando por el neutro. En general, eso no es bueno en los circuitos eléctricos, pero el desequilibrio de las estrellas es muy común. Y eso sería todo. Eso es Profe, todo. ¿hay algún ideal, Ah, ideal en el I sub N, hay algún ideal que se claro, acerque la lo corriente más del a neutro es cero? cero. O, Claro, el ideal es que la corriente del neutro sea cero, ya. que las cargas trifásicas estén equilibradas. Ahora, yo les puedo comentar para que voy a agregar una. No sé por qué de repente no me responde. Ahí. Quiero agregar una imagen aquí. Ya, voy a borrar todo esto. Solo para que cargas trifásicas desequilibradas, solo para que sepan qué sucede. Y lo pueden ver ustedes. Disculpen, voy a hacer un dibujito, voy a intentar hacer un dibujo lo mejor que se pueda. Supongamos que aquí hay un poste de estos de energía eléctrica, que los que están en la calle, ¿ya? Y si ustedes tienen esa posibilidad, los que vivan en casa, porque los que viven en edificios no tienen mucho esa posibilidad. Supongamos que yo tengo una casa, ¿ya? Y copiar. Y tengo una segunda casa, que es lo que típicamente sucede en las villas, y tengo una tercera casa. ¿No? Ahí tengo las tres casas. Ahí. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de ver un poste, lo pueden ver más tarde si gustan, van a ver que el poste el poste de energía eléctrica, se llamaba el poste. Ya, este poste, lo voy a hacer crecer un poco por ahí. Entonces, este poste tiene, aquí tiene 5 conductores que están verticales, lo voy a dibujar aquí. Aquí un primer conductor, copiamos un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto conductor. Ya. Esos son los conductores que están ahí asociados al poste, que están en unos aisladores ahí para que no, rack se denomina eso, para que no toque el poste, y no energice el poste. Entonces, si ustedes lo miran, se van a dar cuenta de que del poste nace un conductor, sale un conductor a la primera casa, ¿ya? Y sale otro conductor que a veces se juntan muy cercanos. Sale un segundo conductor aquí, un segundo conductor que sale del segundo conductor que va abajo, del segundo alambrito. Se juntan estos dos y van a la primera casa. ¿Ya? En la segunda casa, vamos a dibujar esto mismo. ¿Ya? En la segunda casa pasa una cosa similar. Sale desde el primero de arriba, sale un conductor, pero ahora del tercer conductor, del tercer alambre, sale para la segunda casa. Ahí. ¿Ya? Fíjense, para la primera casa salió del primero y del segundo. Para la segunda casa del primero y del tercero. Para la tercera casa, aquí va a salir que me está jugando choque va a salir para la tercera casa del primero de arriba y va a salir del cuarto conductor. Van a salir los cables para la tercera casa, lo que lleva la energía eléctrica. Entonces eso significa
que el conductor de más arriba es el neutro, porque lo que nosotros recibimos de las compañías es un neutro y una fase. ¿Ya? El segundo cable contado desde arriba hacia abajo, ese puede ser la fase A para lo que hemos trabajado aquí, el tercero es la fase B y el penúltimo es la fase C. Aquí en Chile nosotros le llamamos RST, es la única diferencia, pero podemos llamarlo ABC. El de arriba es el neutro. Entonces, esta red, que es una red de distribución en baja tensión, que lleva a la energía eléctrica a los domicilios, se distingue porque, en primer lugar, está, en general, está así horizontal, perdón, vertical la distribución, y el neutro va de arriba. Entonces uno perfectamente puede mirar en qué fase le llega la energía a su casa. ¿Ya? Si de la fase R, de la fase S, de la fase T o de la fase A, B o C. ¿Ya? Y siempre van en ese orden. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque se asume que estas tres viviendas que están aquí, en general, son muy similares en su construcción, sobre todo en estas viviendas nuevas que se están construyendo ahora en villas, ese tipo de cosas. Las viviendas son muy similares. ¿Ya? Y entonces se espera que las personas que vivan, las familias que vivan en esas viviendas, se comporten en forma muy similar. Eso significa que tienen más o menos los mismos equipos, la misma cantidad de refrigeradores, de televisores, de radio, no sé qué más, y ocupan más o menos en los mismos horarios las mismas cosas. Por lo tanto, lo que se busca es que el consumo sea lo más equilibrado posible. Es muy difícil que eso suceda, pero eso se busca. ¿Ya? Se busca que sea equilibrado. En general, esto va a ser levemente desequilibrado. Porque si bien es cierto, las familias pueden ser muy similares, puede que uno tenga costumbres distintas a las otras y eso ya cambia un poco. O no necesariamente todos van a ver, no sé, pues televisión al mismo tiempo. Una cosa así. ¿Ya? Pero lo que se trata de buscar es que estas viviendas sean aproximadamente, sus consumos eléctricos sean aproximadamente equilibrados. ¿Ya? Por eso no sé si se han fijado hoy día que los arquitectos lo que hacen, sobre todo trabajando en el famoso AutoCAD, ¿ya? Un arquitecto toma y hace, por ejemplo, no sé, pues una casa que tiene una parte ahí y otra parte, digamos, pongamos una parte ahí. Que esa sea una casa, una forma así. ¿Ya? Entonces toma esto el arquitecto eh, y lo copia aquí y lo da vuelta más así. No tengo problemas con la conexión a internet. ¿Ya? Y cómo lo da vuelta es como que hace eso. ¿Ya? Una cosa así. Entonces tengo una casa y la misma casa pero da vuelta y tengo ahora dos modelos. Y después lo que hacen los arquitectos es que toman estos dos y los vuelven a copiar. Lo vuelven a copiar y van a tener entonces ahora 4 modelos. Ahora voy a colocar por acá abajo. Ya se pegó. ¿Ya? Y lo dan vuelta y entonces tienen ahora una casa que va así y la otra casa que va aquí. Entonces toman todo esto, tienen eso y esto. Entonces tienen ahí 4 como casi modelos distintos. Le dicen, mire, esta es la casa A, la B, la C y la D. Pero en definitiva es prácticamente lo mismo. Entonces lo que se busca es que quien viva en esta casa, en esta otra y en esta otra, sean familias de tamaños muy similares y tengan costumbres muy similares. Costumbres desde el punto de vista del consumo de energía eléctrica. Entonces, la distribución, en la final de cuentas, la distribución de energía eléctrica que nosotros recibimos en nuestros domicilios, como es monofásica, es en estrella. ¿Ya? Y como las compañías no tienen control de las cargas, sino que somos los usuarios los que hacemos el control de las cargas, entonces se espera que las familias tengan más o menos los hábitos medio similares en cuanto a consumo de energía. Y de esa manera se busca que estas cargas estén equilibradas, pero es muy difícil que se logre ese equilibrio. Ahora, los desequilibrios aquí son relativamente bajos, porque los consumos no son muy altos. ¿Ya? Eso es una aplicación de un caso desequilibrado de estrella. Casos de triángulos, los triángulos en general son más equilibrados porque se corresponden a motores. Y los motores se construyen, los trifásicos,
se construyen equilibrados. Nadie construye un motor desequilibrado. Porque desequilibrado además puede generar giros que no sean uniformes. Entonces hay otro problema mecánico de por medio. Eso para complementar un poco el uso de cargas equilibradas, desequilibradas, estrella y triángulo. Bien, y esa es la última materia. Aquí termina la última materia. Si ustedes se fijan, no es más que aplicación de la ley de Ohm para calcular corrientes y de las leyes de Kirchhoff para calcular corrientes en nodos. Nada más, hay que tener presente las relaciones voltajes de fase, voltajes de línea y secuencias positiva o negativa. Y con eso terminaríamos con la materia del semestre. Consultas, comentarios, dudas. Profe, ¿cuándo vamos a dar la prueba? Perdón, no escuché bien la pregunta. La prueba de segundo. ¿Cuándo vamos a hacer la prueba? Veamos. Veamos qué dice la encuesta. Voy a salir de aquí. Voy a meterme a la plataforma. Voy a ver al tiro, veamos al tiro los resultados. Voy a buscar el resultado ese. Denme un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir porque está muy lenta la internet. ¿El profe se escucha? Sí, Le hago una consulta. diga. Hace tiempo estuve viendo esa clase, la primera clase, la de presentación del ramo. ¿Ya? Y en esa llegamos hasta este contenido, ¿cierto? Y Así es. además había otras unidades más. En Sí. caso de que hubiera habido más tiempo, ¿cuáles eran esas unidades, profe? ¿O Transformadores. temáticas? Transformadores. Vale. Transformadores es la unidad que venía. ¿Y alguna más o solo esa? No sé, como es de potencia, era transformadores lo que interesaba. Y no, era transformadores, porque después, si es que se alcanzaba un poquito más, lo que nunca, la verdad es que nunca lo hemos hecho, es ¿cómo se llama? Los conceptos básicos de electrónica. Pero ya, nada más que eso. Sí, aquí tengo, ahí, a ver, tengo 26 respuestas. Porque hay 27 marcas y parte de la número 2. Tengo 26 respuestas. Veamos al tiro qué pasa con esto. Archivo, lo vamos a descargar. Microsoft Excel. Ya, perfecto, gracias. Cálculo de evaluaciones finales. Aquí tengo. Evaluaciones, consulta, evaluaciones finales, ISIM, ICME. Ya, vamos a ver aquí. Entonces, yo había puesto 4 alternativas.
Esto lo voy a ordenar. Z, Cuatro, cinco. Ah, 5 alternativas. El sábado. Ah, no, está bien. Sí, entonces, igual. Sí. Es este. El medio es este. 2. Ya, miren, a ver si les comparto la pantalla de nuevo. No, estoy aquí. Aquí. Este es el resultado de lo que acaban de comentar ustedes. Esta es la pantalla. Tengo 26, 19, 20, 22, 24, 26. Está bien la cuenta. 19 personas votaron por hacer la segunda prueba el sábado 2 de octubre, desde las 10 horas y con el promedio de las notas 1 y 2, ambas azules, obtener la nota 3. Esa es la votación mayoritaria. Y entonces la prueba 3 habría que fijarla posteriormente se podría hacer con los que no alcancen con las dos notas, digamos que no alcancen el 4, habría que hacer la prueba 3 en la semana siguiente. Pero el resultado hasta este minuto, 19 alumnos han dicho hacer la segunda prueba el sábado 2 de octubre desde las 10 horas y con el promedio de las notas 1 y 2, ambas azules, obtener la nota 3. Entonces quedarían solamente aquellos que no tienen notas azules, que tendrían que dar la prueba 3. Profe, Consulta. Dígame. Y creo que eh, alguien había preguntado antes. Sí. le iba a decir que el sábado es 3, 9, que el sábado es 3, 9, 2. Ah, ya, perdón. Ya, pero el sábado. Profe, y lo otro, en caso de no aprobar con el promedio de la nota 1 y 2 de esas pruebas, la prueba 3 en ese caso sería el próximo miércoles, el entrante, o el próximo sábado de Tendríamos que octubre. ponernos de acuerdo. Yo diría que puede ser el próximo sábado, el sábado 9. Sí, el sábado, profe. Sí, porque entiendo que después están los exámenes, si Sí. no me equivoco. Entonces yo tendría que hacer el sábado y poder corregirla, pero así, flash, rápidamente, ¿no? Claro, Claro, no queda otro, pero bueno. exacto. Pero si Vale, no. profe. Gracias por la... Entonces, el sábado, el sábado 3, perdón, yo no me di cuenta cuando puse la fecha. El sábado 3, a las 10 de la mañana, haríamos la segunda prueba. Y yo tengo que tener esos resultados muy rápido para que sepan quiénes irían a la prueba 3. Eso es de acuerdo a las alternativas que habíamos fijado la semana pasada y que ustedes han resuelto de esa manera, porque hay 19 personas que, no sé si ven esta pantalla, aquí tengo los resultados, 19, 2, 3 y 2. ¿Ya?
Profe, yo tengo una consulta. Consúlteme. En el caso de que una de las notas sea azul, la otra sea un rojo, y el promedio de esas dos, o sea, y aún así pasando, la prueba 3 también se debería dar. En rigor sí, porque la opción del promedio es para ambos que tengan las dos notas azules. Ah, ya, solo eso. Gracias, profe. Eso. Para ser justos con todo. Ya, profe, muchas gracias. Ya, Profe, yo tengo una consulta. dígame. Sobre la revisión de la prueba 1. Ya, Yo envié el correo la semana pasada, creo que el viernes o sábado. ya. Podría mandar igual para Sí. que iba a mandar la pauta con la prueba para que la revisemos Sí. nosotros y después le informemos. Sí, tengo eso pendiente. La verdad es que he estado corrigiendo pruebas todos estos días. Algunas pruebas que he tenido atrasadas de otros lados que yo hago clase, entonces está un poco, me he ido atrasando, pero sí sé que tengo ese compromiso con ustedes. Yo espero hacerlo entre hoy día y mañana, enviársela. Ya. Y ahí establecemos la comunicación para corregir las notas en el caso que sea necesario. En Y eso lo no hay otro es que, no sé si no lo he visto, ¿no? Pero no ha subido lo que nos dijo con los ejercicios para resolverlos, para practicar para la prueba del sábado. Una ¿Lo guía mandó al no mail? la he subido. ¿Lo mandó al mail los ejercicios? No entiendo que sí. Manda un Sí, correo. sí, aquí envié una guía de ejercicios de corriente alterna, pero eso fue hace rato ya. Ah, No no lo lo vi sé. entonces. Sí, no debe estar. Si no, tengo que enviar una guía de ejercicios de esta materia, de corriente, ¿cómo se llama? De sistemas trifásicos también. Pero lo puedo hacer ahora en un rato más. Espero que hacerlo al tiro, para que no se me escape eso. Voy a anotar, de hecho. Y puedo volver a enviar la misma guía. Pero yo entiendo que había enviado una guía de corriente alterna. Sí, se la envió una como que tenía como 7 ejercicios. Sí, claro, sí. Para mis ¿Profe? compañeros, ¿cuándo la envió? ¿A cuándo tiene fecha? Porque no... A ver, la reviso. Porfa. ¿Alguien más tenía alguna consulta? Yo, profe, si es que podría mandar los resultados de la guía, como para corroborarse también. Ya. Ahí me puedo El- demorar. Sí. Ahí Ahí, me puedo demorar un poco más porque algunos los tenía resueltos y no todos los tenía resueltos. la 24 de septiembre. Ya la voy a mandar. Ya. Bien, ¿alguna otra duda, caballeros, señoritas? ¿El formato de la prueba va a ser tal cual como la prueba 1? Sí, yo creo que sí. Por lo menos 2 ejercicios que tengan con alternativas para que la revisión sea más rápida además. Y no sé si el tercero, ahí tengo la duda todavía, si el tercero lo hago también con alternativas, se corrige de 100 en un 2x3. Porque de repente empezar a corregir, buscar ahí, uno se demora más. Pero por lo menos 2 ejercicios van a ir con... 2 ejercicios van a ir con, ¿cómo se llama? Con alternativas como tipo encuesta, así como esta. Ah, ya, profe, gracias. Y la última consulta. ¿Ya el próximo miércoles habría algún tipo de clase o El no hay próximo nada? miércoles Sí. solamente nos podríamos juntar para contestar dudas. Ya, vale. Ya, si tienen alguna duda, algo que aclarar, yo estoy dispuesto a usar ese tiempo en eso. Vale, perfecto. Gracias. Ya. También, fíjense. Ya. Lo tenía, Marcelo tenía Sí, profe, sí lo guía. tenía. Ya. Ok. Creo que lo vi en el momento y se me olvidó porque por las otras pruebas. Ya, de acuerdo. Sí, no hay problema.
Bien, jóvenes, lo dejamos hasta aquí entonces. Si no tienen Yo, otra- profe. Vale, perfecto. Hasta la próxima, entonces. En contacto. Vale, profe. Muchas gracias.